Hola, ¿qué tal? En este vídeo nos vamos a preguntar dónde vamos a trabajar cuando nos convirtamos en funcionarios en el cuerpo de administrativo del Estado. Vamos a hacer un análisis a partir de los datos que hemos recabado de la última convocatoria, las que correspondían a la oferta de empleo público de los años 2018 y 2019. Para ello vamos a ir a la web del INAP, en la sección de selección, pruebas selectivas y el cuerpo que nos interesa, en este caso, administrativo del Estado. En un segundo vídeo haremos el mismo análisis para auxiliares administrativos del Estado. Vamos a utilizar la convocatoria 2018, en concreto la de ingreso libre, y al final del todo veis que hay un epígrafe que se denomina final del proceso. En él, en este enlace, nos va a llevar a la web de función pública. Y en esta web vamos a encontrar dos archivos de vital importancia relacionada con el dato que queremos, que es la oferta de destino y la asignación, los nombramientos de funcionarios de carrera, donde veremos cuál es el puesto por provincia que se asignó como último a los que participaron en el proceso de selección de la última convocatoria. Dentro de la web de función pública, como indicaba, vamos a trabajar con el cuerpo que nos interesa, que es el de la Administración del Estado, en este caso aquí, Oferta de Empleo Público 2018, y aquí vamos a descargarnos dos archivos. Vamos a trabajar, como hemos dicho, con el ingreso libre y vamos a descargarnos el anexo de puestos ofertados, que esto es el listado por provincia de las plazas que hay en cada una de ellas, y un poquito más adelante tenemos los nombramientos de funcionarios de carrera. Evidentemente estos son informaciones que se van publicando paulatinamente a medida que el proceso avanza. Vamos a abrir los dos y vamos a explicar cada uno de ellos. Lo primero que hemos descargado ha sido el anexo de puestos ofertados. ¿Qué es en concreto esto? Pues esto es lo que publica Función Pública cuando ya se sabe cuál va a ser la oferta de destino. La oferta de destino, ¿qué es? Pues bien, sabéis que en un proceso de oposiciones hay diferentes etapas. Lo primero, para que haya oposiciones, es que tiene que haber una oferta de empleo público. Por ejemplo, en el presente año 2021, en el mes de julio, el Gobierno ya ha publicado la oferta de empleo público de este año. Con esas ofertas de empleo público se van realizando más adelante las publicaciones de convocatorias, es decir, convocatorias de procesos de selección, de oposiciones. Una vez que se publican las convocatorias, poco a poco se van produciendo los hitos relacionados con la misma, como por ejemplo el proceso de inscripción, como por ejemplo la publicación de admitidos y excluidos, la publicación del lugar y el día del examen, y por supuesto, como no, la publicación de las plantillas de respuesta, por supuesto, y de las notas. Bien, en el cuerpo de administrativo del Estado, al ser un ejercicio único, cuando se publican las notas, indirectamente ya sabemos qué posición hemos ocupado y, por tanto, sí seremos, cuando se publique, evidentemente, funcionarios de carrera. Pues bien, aunque sepamos que hemos quedado en muy buena posición, vamos a suponer un ejemplo. En la convocatoria actual tenemos 850 plazas. Si nosotros, cuando salgan los resultados, estamos en la posición número 200, sabremos que trabajaremos para el Estado. Pero no sabremos dónde trabajaremos, porque todavía, muy probablemente, no se haya publicado la oferta de destino. Bien, la oferta de destino es este archivo que yo tengo aquí. En esta oferta de destino se van enumerando por provincia todos los puestos que se van a ofrecer. Evidentemente, cuando el opositor tenga turno de solicitarlo, tendrá que ordenarlo. Y eso hay un vídeo específico en el que Miguel explica detalladamente cómo se hace. Bien, esta por ejemplo es la oferta de destino de la última convocatoria, la correspondiente a la oferta de empleo público 2018 y 2019. Aquí tenemos los puestos de Albacete, a continuación de Albacete aparecen, me parece, los de Alicante, más adelante aparecen los de Almería, Badajoz. Está ordenado por orden alfabético, si mal no recuerdo. Sin embargo, aquí únicamente sabremos la oferta de destino, es decir, cuántas plazas hay para qué provincias. Y aquí, que es un archivo que trabajaremos más adelante, lo que tenemos es el nombramiento de carrera, es decir, la lista uno a uno del orden en el que quedaron los opositores y la asignación de la localidad o provincia que ocuparán. ¿De acuerdo? Bien, regresaremos un poquito más adelante en el vídeo a estos dos archivos. Ahora vamos a compartir el Excel con el análisis. Lo primero que vamos a ver es
los datos de la convocatoria 2018-2019, como os comentaba. Aquí hemos clasificado las provincias. A las provincias le hemos indicado su comunidad autónoma y hemos indicado el número de plazas 2018-2019. Este número de plazas es lo que hemos obtenido del documento que acabamos de compartir, la oferta de destino. Por ejemplo, está clasificado con fondo blanco si tenemos una oferta de destino entre 0 y 10 plazas por provincia, un fondo rosado si la oferta de destino otorgaba entre 10 y 20 plazas a esas provincias, en amarillo para hasta 30, en gris hasta 40, verde claro hasta 50 y verde oscuro para más de 50 plazas por provincia. Por ejemplo, todo este lote de provincias corresponde a 0,10 plazas. En Asturias se convocaron 2 plazas, en Zamora, por ejemplo, fueron 6, en Salamanca fueron 8. Aquí hemos calculado un porcentaje de la oferta de empleo público total, ¿de acuerdo? Entonces vemos que representa apenas un 0,1% estas 2 plazas del total que había. El total que había eran 2029, si mal no recuerdo, efectivamente 2029. Bien, ahora iremos un poquito más adelante a ver el análisis de estas 2 columnas. El siguiente lote, de 10 a 20 plazas, pues tenemos todas estas provincias, Huesca, Palencia, Burgos, etcétera, que tenían 10, 11, 12, 13, 14, así hasta la que más tenía en este bloque, que eran 19, que era Guipúzcoa, País Vasco. Está escrito así porque así es como lo publica el gobierno, entonces lo que me ha servido para hacer el conteo del número de plazas. Pues aquí vais viendo que poco a poco el porcentaje va siendo un poquito mayor con respecto al total. Después tenemos el bloque amarillo de 20 a 30 plazas, las tenéis aquí, ¿de acuerdo? El bloque gris, ya veis que son pues provincias con una oferta de empleo público mucho más sustanciosa. Las grises, que son Murcia, Girona, Cádiz, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria y las Islas Baleares, lo mismo, se respeta el idioma en el que venga publicado en la web de Función Pública. Veis que ya nos acercamos al 2%, son casi la cuarentena de plazas para estas provincias. Y por último, las 4 últimas provincias que más plazas obtuvieron en la última convocatoria fueron Sevilla con 40, Valencia con 42, Barcelona con 141, aquí ya hay un salto importante, y Madrid, por supuesto, con 1.140, más del 50%. Es decir, que más de la mitad de la oferta de empleo público, o de la oferta de destino, mejor dicho, que Función Pública asignó a esta convocatoria, fue a parar a Madrid. ¿De acuerdo? Suele ser la tónica habitual. Entonces, esto es lo que pasó en la última convocatoria. Sin embargo, suelen ser datos aproximados. Aquí hemos comparado la 2018-2019 con la inmediatamente anterior. Entonces, veis que hay mucho salto o sea, que hay un cambio importante en cuanto al volumen de plazas, pero es precisamente por lo que hemos comentado, porque en la última convocatoria se aunaron 2 ofertas de empleo público, las de 2018 y la de 2019. Por tanto, esto habría que dividirlo entre 2 aproximadamente si queremos compararlo realmente con esto. Sin embargo, veis que Madrid sigue siendo la que más tiene en ambos casos, Barcelona es la que le sigue. Aquí, por ejemplo, con Valencia y con Alicante, la Comunidad Valenciana, sí que hubo un cambio de tendencia, de 6 y 4 pasaron a 42 y 33. Este cuadrito está ordenado por orden de mayor a menor plazas en esta convocatoria, la de 2018-2019. Sevilla, de 25 pasó a 40, insistimos, aquí si hubiésemos duplicado, porque aquí la suma de 2 años, pues de 25 hubiese pasado a 50. Aproximadamente el rango está dentro de lo normal. Baleares de 21 pasó a 39, de 14 Las Palmas a 39 y así sucesivamente. Esta es la comparativa para que veáis que aproximadamente los volúmenes que se van dando en las provincias pueden ser representativos. Si bien nunca se sabe cómo puede afectar la oferta de empleo público, o mejor dicho, de nuevo, la oferta de destino de esta convocatoria, porque va a depender también de la demanda que necesite la administración a la hora de cubrir esos puestos. Bien, visto el volumen de plazas por provincia y visto de dónde lo hemos obtenido, ahora vamos a explicar esto. Para obtener esto, hemos tenido que acudir al otro archivo, al que hemos comentado antes, que es los nombramientos de funcionarios de carrera. Si, por ejemplo, nos centramos en Murcia hemos visto que tenemos, vamos a filtrar aquí por Murcia, hemos visto que teníamos 31 plazas.
De esas 31 plazas, evidentemente, el aspirante que quedó en primera posición, pues, de esas 31 plazas, evidentemente, lo que quería decir es que solamente 31 personas la pudieron adquirir. Lo que nos interesa a nosotros, y por eso hemos hecho este análisis, es saber cuál fue el aspirante número 31 en coger plaza en Murcia, porque el que quedase en número 32 evidentemente ya no optaba a quedarse en su provincia, sino que o eligió una provincia aledaña o bien acabó seguramente en Madrid, puesto que es donde porque es donde generalmente, por así decirlo, sobran plazas, ¿no? No es que sobren, sino que como es donde más hay y todo el mundo, excepto los madrileños, pues preferirá quedarse en su provincia antes que acabar en la capital, pues eso es lo que nos hemos querido preguntar, ¿de acuerdo? Última plaza de Murcia la ocupó el opositor que quedó en la posición número 523. Número 523 del total de plazas, o sea, del total de las 2.029 personas que consiguieron un empleo público en esta convocatoria. Por tanto, Murcia me parece que estaba en el gris, estaba por aquí, si mal no recuerdo, el primero. El opositor número 31 de Murcia, el que optó, el que se quedó, el que cogió, vamos a decir, la última plaza de la provincia de Murcia, quedó en la posición 523 de 2029. Bien, ¿eso para qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues nos sirve para hacer una especie de calibración de, en función a qué provincia seamos, qué opciones tengo de quedarme en la provincia de la cual soy origen. Si, por ejemplo, nos vamos a Sevilla, vamos a hacer, por ejemplo, un análisis de los primeros de cada bloque. Pues en Sevilla, que había 40 plazas, el opositor que cogió la última plaza, la número 40, quedó en la posición 462. Si nos vamos, por ejemplo, estas dos tienen menos interés porque como hay mucho más volumen de plazas, de hecho, lo que os decía de Madrid, ¿no? El que cogió la última plaza de Madrid fue el que quedó último. Seguramente el que quedase el 2028, 2027 y así contando hacia atrás, también son evidentes de Madrid. Porque lo que decimos, si no hay sitio ya en mi provincia y tampoco hay sitio en las aledañas, pues acabaremos donde más plazas hay, que es en Cataluña, en Barcelona en concreto, y en Madrid. Si, por ejemplo, nos venimos a la franja amarilla, en Almería había 20 plazas, el opositor que cogió la plaza número 20 quedó en la posición 349. Si os dais cuenta, en función al volumen de plazas, también está más reñida o no la posición en la tabla sobre el total de los 2029 opositores que cogieron plaza en esa convocatoria. Para poder comparar un poco exactamente todas ese escenario, con indiferencia de qué volumen de plazas había en cada provincia, es por lo que hemos establecido esta columna escala 1 a 100. ¿Esto qué significa? Esto simplemente es una regla de 3 que lo que hace es, vamos a extrapolar que en vez de 2.029 plazas y aquí haya 20 y aquí haya 31, vamos a extrapolar que en una escala de 1 a 100, en qué posición, qué porcentaje de buen opositor tendría que ser yo, por eso es un 100, por hablar en términos porcentuales, para quedarme en mi provincia. Esto, insistimos, son datos obtenidos de la última convocatoria. Por tanto, todo puede cambiar en función a los datos de la presente, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una forma de analizar esta información. Pues esto significa que los opositores que quedaron, que fueron el 17, vamos a decirlo de otra forma, a ver si se entiende bien porque es un poco complejo de explicar. El 17% mejor de opositores de Almería consiguieron una de las 20 plazas de su provincia. Es decir, en una escala de 1 a 100 tendrías que quedar entre los 17 mejores para optar a una de estas 20 plazas, ¿de acuerdo? En Murcia, pues del 17 pasa al 26, en gran medida también porque había más plazas. Evidentemente también va a depender de la competencia, no es lo mismo que haya mucha gente opositando en Murcia y poca en Almería que al revés, ¿de acuerdo? Pues en Murcia, repitiendo el ejemplo, los opositores que se encontrasen dentro del 26% mejor de candidatos, que es este 26% porque hablamos de una escala de 1 a 100, cogieron plaza porque se encontraron con opciones de esas 31 vacantes que ofrecía la oferta de destino. Con Sevilla pasaría lo mismo. Aquí, fijaros que aunque hay más plazas,
pero el porcentaje disminuye. Tendríamos que haber quedado entre el 23% mejor de los opositores. ¿Y eso por qué? Si hay más plazas, ¿por qué el porcentaje disminuye? Pues porque probablemente haya más competencia. Eso es a lo que nos queríamos referir con estos datos, ¿de acuerdo? Por hacer algún análisis más sobre esta información, el caso de Huesca también, por repetir un poco lo que hemos dicho, tomar el primero de cada uno de los bloques, había 10 plazas. Veis que en este caso hay veces que sorprende la información que resultó real, porque el opositor número 10, que fijaros son muy pocos, no es lo mismo 10 opositores o 10 plazas que por ejemplo las 40 de Sevilla, son 4 veces menos, pues el opositor número 10 se quedó en Huesca habiendo quedado en la posición 1167, es decir, tuvo que quedarse simplemente dentro del mejor 58% para no moverse de su provincia, lo cual llama la atención, porque hemos visto que Sevilla, por ejemplo, siendo 4 veces mejor en cuanto a oferta de destino, porque cuadriplicaba su tasa de plazas, la competencia era mucho mayor, porque el último opositor que consiguió plaza en Sevilla estaba en la posición 462, es decir, menos de la mitad que estos 1167. Y esto que te he dicho se va a ver muy bien en estas 4 franjas que he señalado en rojo. Fijaros, Asturias y Segovia, y vamos a ver antes Salamanca y León. Salamanca y León tienen las dos 8 plazas, ¿de acuerdo? Sin embargo, el último que cogió plaza en Salamanca quedó en la posición 310, es decir, había bastante competencia porque eran pocas plazas y tenía que ser del 15 mejor por ciento de los opositores que se presentaban. Sin embargo, con el mismo número de plazas y en la misma comunidad autónoma, en León, fijaros que el que cogió la plaza número 8 fue suficiente con quedar el 1059, a la mitad de la tabla, prácticamente, porque recordad que son 2029 plazas. Y tanto es a la mitad de la tabla como que tendría que haber quedado, o mejor dicho, o que quedó como el mejor de los 52% de los opositores. Por tanto, misma comunidad autónoma, diferente provincia, mismo número de plazas. Aquí hubo una competencia mucho más marcada en Salamanca que en León, porque para quedarte en Salamanca, como mucho, o mejor dicho, el último tuvo que quedar en la posición 310 y en el caso de León ascendió a poder quedarse en la posición 1059. Creo que los datos se están entendiendo a medida que los voy explicando, ¿de acuerdo? Pero por si acaso vamos a ver otro ejemplo. Asturias y Segovia, prácticamente el mismo número de datos también, el mismo número de plazas, 2 y 3. Sin embargo, 2 que son menos plazas que 3 y que en números tan cortos, pues en el momento que le sumes una ya estamos hablando de duplicar, pues en Asturias al segundo opositor, fijaros, solo 2 personas en una sola provincia, le bastó con quedar el 1865, es decir, ser el 92%, o sea, quedarse a la altura del 92% de mejor opositor de esta provincia para coger plaza y no moverse de localidad. Sin embargo, aquí en Castilla y León, en Segovia, el opositor número 3, que cogió la tercera y última plaza que se convocaba en esa provincia, tenía que haberse quedado el 411, o sea, quedó en el 411, es decir, en el 20% mejor de opositores. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que va a depender de, evidentemente, el volumen de plazas de tu provincia y, evidentemente, de la competencia que haya en tu provincia a la hora de opositar. Hemos visto el ejemplo muy claro aquí, ¿no? Dentro de, ni siquiera hablamos de comunidad autónoma, sino de la propia provincia. En Salamanca solamente 8 plazas y en León 8 plazas, y aquí la plaza tiene que, o sea, no es que cueste más cara, es que tienes que ser mucho mejor para no cambiar de provincia, ¿de acuerdo? Bien, esto también es un dato tranquilizador, entre comillas, para, por ejemplo, los que vivan en la comunidad autónoma de Castilla y León, porque aunque quedes, por ejemplo, en la posición 500, si filtro aquí, por ejemplo, por comunidad por Castilla y León, fijaros que el que quede el 490 o el 500, como estaba diciendo antes, pues evidentemente no va a conseguir la plaza en Ávila, y tampoco en Salamanca porque se agotó antes. Pero, por ejemplo, en León sí que quedaban plazas de estas 8, porque la última la cogió el opositor número 1059. Por tanto, no pensemos que por quedar, imaginemos, hablando en términos globales, de la mitad
de la primera mitad, vamos dicho de otra forma, por quedar a la mitad de la tabla, no pensemos que seguro vamos a acabar en Madrid. Oye, no tiene por qué ser así. Aquí, por ejemplo, el que ocupa la posición más alta, el que cogió la posición más alta, ahora lo vamos a ver en los datos por autonomía, en Castilla y León fue el 1516. El opositor 1516, que representa 3/4 del porcentaje, un 75%, se quedó en su comunidad autónoma, lo cual es interesante. También es verdad que esto, evidentemente, insisto, son datos sobre la convocatoria de 2018-2019. Aunaba el doble de plaza, aunque estos datos están calculados en una escala 1-100 y siempre se van a poder comparar con futuros ejemplos. Después vamos a ver una extrapolación a la convocatoria actual. Bien, hasta aquí el análisis que hemos hecho de administrativo del Estado del 2018-2019. Ahora vamos a verlo por autonomía. Por autonomía lo que hemos hecho simplemente es Castilla-La Mancha, sumar todas sus plazas, Valencia, sumar todas sus plazas, que es lo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos aquí vinculado, pero clasificado por comunidad autónoma. Si yo aquí, por ejemplo, lo ordeno de menor a mayor, vemos que Asturias era la que menos plazas tenía, porque tenían 2, también son uniprovinciales, ¿no? Comunidades autónomas uniprovinciales. Cantabria, Ceuta, Melilla, Rioja, de nuevo el dato porcentual, lo que van representando, bien. 14, 28 ya en Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y así toda la información. Por ejemplo, Andalucía, que tiene 8 provincias, pues tiene casi 150 plazas, lo que representa un 7%. Cataluña 216 y Madrid sigue siendo 1140, el 56%. Bien, lo que decíamos antes de Castilla y León. ¿Cuál fue la última plaza que consiguió quedarse en Castilla y León? Pues la 1516, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que era el 75%, ¿no? Pues aquí nos deja entrever en qué posición aproximadamente, y siendo datos realistas de la última convocatoria, tendríamos que quedar para no movernos, por ejemplo, de nuestra provincia. El caso de Andalucía, por decir otro, pues el último que se quedó en Andalucía quedó en la posición 1888 y fue de Granada. Es decir, siendo del mejor 93% de los opositores, de los candidatos, en la anterior convocatoria hubo alguien que cogió plaza en Andalucía. A lo mejor no era de Granada, a lo mejor era de Jaén o a lo mejor era de Málaga, pero se quedó en Andalucía, que a lo mejor le interesa. A lo mejor una persona que sea de Huelva, que está mucho más al oeste, le interesa por comunicaciones acabar mejor en Madrid que en Granada. Eso evidentemente ya son circunstancias personales. Pero aquí el análisis va en qué posición de la tabla, y por eso de nuevo repetimos la escala 1-100, cogió la persona que tomó la última plaza de esa autonomía. Por ejemplo, por tomar otra comunidad autónoma grande, vamos a ver el caso de Castilla-La Mancha, pues tenía 52 plazas en total y la última plaza la cogió el opositor número 2001. Recordáis que eran 2029 plazas, es decir, casi uno de los últimos opositores consiguió plaza en Castilla-La Mancha. A lo mejor no era de Castilla-La Mancha, a lo mejor era de Andalucía, por ejemplo, y en vez de Madrid prefería acabar en una provincia de Castilla-La Mancha. Eso no lo podemos saber. Pero el que sea de Castilla-La Mancha, lo que sí tiene por cierto es que en la anterior convocatoria, el opositor número 2001, es decir, el que quedó entre los 99% mejores candidatos, se quedó en Castilla-La Mancha. En concreto, se quedó en Cuenca, ¿de acuerdo? Y por citar un último ejemplo, en Aragón había 28 plazas. El opositor que cogió la número 28, la última plaza, fue el 1167. Extrapolado a una escala de 1-100, supuso estar entre el mejor 58% de los candidatos. Y la plaza número 1167 fue a parar a una persona en Huesca. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a trabajar sobre la extrapolación que os comentaba al principio del vídeo de los datos de 2018-2019 llevados a la oferta de empleo público de la convocatoria de 2020. Aquí incluso hemos hecho un plano. Veis que Galicia está en gris porque Galicia no participó en cuanto a la oferta de destino, hubo 0 plazas para sus provincias. Sin embargo, aquí en un gráfico de color de más intenso a más leve están las demás comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos a Ceuta y a Melilla y Canarias está en la parte de aquí del margen derecho. Bien, hemos comentado que Madrid con 1140 plazas
que es el tope, era la provincia con mayor oferta de destino. A continuación, si lo ordenamos también, vamos a hacerlo al revés ahora, de más a menos. A continuación se encuentra Cataluña. Cataluña tenía 216 plazas. 216, lo estáis viendo ahí en el mapa, por eso está un poquito más azul. Después viene Andalucía, 149, después Valencia, 89 y así sucesivamente. De nuevo, aquí ponemos la última plaza de esa comunidad, por ejemplo, hemos comentado ya que en Andalucía la última plaza la tomó la persona que quedó en posición 1888, llevado a una escala 1 a 100, suponía ser del mejor 93% de los aspirantes, pero ahora la información viene en esta nueva columna, que es la extrapolación a las 850 plazas que hay en la presente convocatoria de la oferta de empleo público de 2020. Bien, pues siguiendo en este orden, evidentemente como Madrid la última plaza la cogió el que quedó en última posición, pues ahora pasaría lo mismo. El que quede en la posición 850 acabará en Madrid, muy probablemente. Evidentemente estos son conclusiones, no son conclusiones, sino son cálculos basados en datos de una realidad anterior, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué ser así, porque va a depender de, como hemos dicho, de la competencia que haya en nuestra provincia, así como de la oferta de destino que se publique, lógicamente. En Cataluña, sí, como ahora tenemos, en vez de 2029 plazas, solamente 850, pues el último que conseguiría plaza en Cataluña sería el opositor número 767 de 850, que repetimos es la oferta de empleo público de 2020. En Andalucía, si te quieres quedar en Andalucía, basándonos en los datos, insistimos, de la última convocatoria, tendrías que quedarte como el 791, o sea, en la posición como mucho 791 para aspirar a alguna de las provincias de Andalucía. Ahora vamos a hacer esta extrapolación también por provincias, ¿vale? En Valencia, pues fijaros que está mucho más reñido. También son solamente 3 provincias. Y hubo una oferta de destino, bueno, pues que no es tan grande a lo mejor como la que hemos llevado, como las 3 que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues en Valencia, de las 850 plazas que hay actualmente, siendo el opositor 346, si hacemos esta extrapolación, pues conseguirías plaza en una de sus 3 provincias. Castilla y León sería la posición 635, etcétera. Si hacemos una media de, vamos a quitar a las 3 más que tienen una extrapolación mucho más amplia, si hacemos una media de todas estas comunidades autónomas, aquí tenemos el promedio, quedando del 543, de los 543 primeros, podríamos, haciendo un promedio, insisto, podríamos quedarnos en nuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? En el caso de... No tomo estos 3 porque entonces ya me va a adulterar mucho el dato, ¿de acuerdo? Si fijaros que del 543 pasaríamos al 586. Bueno, tampoco lo he adulterado tanto, pero sí, evidentemente estas, como son las que más tienen, por aquí hay otros 700, Cantabria, por ejemplo, que al ser uniprovincial y tener una oferta grande, pues también hace que se alce mucho, ¿no? La extrapolación que queremos hacer. Pero bueno, y Asturias pues le pasa lo mismo, solamente 2 personas, y como dio la casualidad que el segundo pudo coger plaza aún habiendo quedado bastante avanzado, fijaros que de 2029 plazas quedó el 1865, pues nos da como extrapolación un dato muy amplio. Pero si en este año, por ejemplo, se repite la misma oferta de destino de 2 plazas y hay mucha competencia en Asturias y los opositores pues quedan dentro de los, por ejemplo, primeros 300, pues fijaros que ya cambia mucho el escenario, ¿de acuerdo? Por eso decimos que estos son datos realistas y la extrapolación simplemente es una foto de cómo quedaría el panorama en caso de que se repitiese el mismo escenario. Por último, la extrapolación basándonos en las provincias. Aquí tenemos de nuevo un plano donde en la parte izquierda tenemos la zona norte, es decir, aquí tenemos las 2 plazas de Asturias, tenemos las 11 plazas de Cantabria, Vizcaya, tenemos La Rioja, Navarra, el País Vasco, tenemos por aquí Aragón, tenemos las 216 plazas de Cataluña, y aquí tenemos Madrid, tenemos Extremadura. Por aquí tenemos ya Andalucía, Murcia, 31 plazas, y las 67, estas son de 67 plazas,
de Valencia, me parece que son. Vamos a revisarlo. Como está por comunidad autónoma, 67 plazas. Ah, de Canarias, perfecto. De Canarias, que está aquí, perfecto. Y las 11 plazas de Ceuta y de Melilla, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí, el análisis, ¿dónde está? Pues a nivel de provincia. En vez de quedarnos como aquí, a nivel de comunidad autónoma, aquí nos hemos venido a nivel de provincia. Tenemos repetido el código de colores de la primera pestaña, es decir, de 0 a 10 plazas, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y más de 50. Y que vamos a hacer algún ejemplo de forma aleatoria. Por ejemplo, si vamos a elegir Burgos, por ejemplo. Burgos, hubo 11 plazas. La última plaza de Burgos en el año 2018-2019 la cogió el opositor, que quedó en posición 486. Extrapolado una escala 1-100 sería la posición 24. ¿Qué pasaría en esta convocatoria? Pues que si extrapolamos ese opositor 486 en una oferta de empleo público que hubo, entonces, que ahora resulta ser de 850 plazas, pues para quedarte en Burgos tienes que ser de los mejores 204 opositores. Eso es lo que significa este numerito, ¿de acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a Ceuta, pues en Ceuta el último opositor que consiguió plaza la convocatoria anterior fue el número 1098. En esta convocatoria tendría que ser el opositor, estamos hablando de Ceuta, el opositor número 460 como mucho. Insistimos, adaptándonos a un escenario en el que se repita una oferta de destino aproximada y la convocatoria y la competencia de nuestra provincia sea similar, ¿de acuerdo? Si nos venimos, por ejemplo, a Málaga, pues el opositor 1683, fijaros que está bastante avanzado en la lista porque aquí eran 2029 plazas, puesto que había 14, pues fue el que cogió la última plaza, la número 14. Si eso lo extrapolamos a 850 plazas que va a haber ahora, tendría que quedar en la posición 705 como muy lejos. Y un par de ejemplos más. Sevilla, por ejemplo, había 40 plazas, el opositor 462 cogió la última. Como ahora hay muchas menos plazas en general, de 2029 que había, la suma de todas estas, vamos a pasar a 850, pues ahora la plaza tendría que ser o se quedaría en dentro de los opositores mejores 194 candidatos, ¿vale? Y un último ejemplo, por ejemplo, vámonos a Girona, hemos hecho ahora Andalucía, pues vámonos para Girona ahora. El opositor número 31 cogió la plaza en 1796, ahora tendría que quedar el 752, ¿de acuerdo? Pues este es el análisis que queríamos compartir con vosotros. Hemos ido al INAP, a la web del INAP, desde la cual hemos navegado a Función Pública y ahí hemos descargado, como habéis visto, dos PDFs con bastante información. Uno, la oferta de destino, y otro, los nombramientos de funcionarios de carrera, donde podíamos ver cuál fue la posición por provincia última en cada uno de los casos. Eso nos ha permitido hacer este análisis que hemos querido compartir con vosotros porque seguramente os hayáis preguntado en más de una ocasión dónde acabaré trabajando si soy funcionario administrativo del Estado. Muchas gracias.